un contacto telefónico con Federico Celada. Él es investigador de la organización Flora Tristán para la Seguridad Social. Señor Celada, ¿cómo está usted? Buenos días, bienvenido a Radio Santa Cruz. Buenos días, un gusto saludarte, Julio, y también a toda tu audiencia de la Radio Santa Cruz. Encantado de conversar sobre este tema con ustedes. Bueno, justamente la organización Flora Tristán viene trabajando en todo esto que es el tema de la seguridad social, y actualmente, pues si hablamos del tema, hay elementos importantes para mencionar, por ejemplo, a partir de este debate que hay en torno a la modificación de la ley de pensiones, pero entendemos que hay muchos puntos importantes también que de alguna manera seguramente desde la organización Flora Tristán se viene trabajando. ¿Qué nos puede decir quizás para empezar antes de este tema en concreto de lo que es la renta mínima digna? ¿Qué nos puede decir del análisis quizás que se haya hecho desde Flora Tristán, la Organización para la Seguridad Social, respecto a estos lineamientos para la modificación de la Ley de Pensiones 065? Bien, sí, Flora Tristán ha empezado con investigaciones sobre la calidad de la seguridad social de largo plazo, más conocida como jubilación en Bolivia. Uh-huh. Y el compañero Gustavo Rodríguez, que lamentablemente falleció, estableció algunos criterios muy relevantes, pues ya consideramos que el sistema de la seguridad social, el tema de la jubilación en Bolivia está quebrado porque no cumple los objetivos de proporcionar una vida digna a aquellos trabajadores que durante toda su vida activa, durante toda su vida laboral, han aportado a este sistema en procura de lograr una jubilación, un retiro y una vejez digna. En ese sentido, pues los montos que se cancelan en la actualidad son realmente muy exiguos, muy limitados, no cubren ni siquiera en algunos casos la canasta alimentaria, ni qué decir de gastos que se van sumando a lo largo del mes, ¿no? Entonces, como son temas de salud, los servicios básicos, contar con una vivienda, mantenerla, etc. Entonces, por esa razón, hemos estado planteando reuniones con distintas organizaciones, sectores, grupos de profesionales, para proyectar la necesidad de una verdadera reforma del sistema de pensiones. Uh-huh. Pero, y el año pasado, a raíz de la reunión COP-Gobierno, se planteó y el gobierno dijo que va a lanzar una nueva propuesta de incremento de límites mínimos y máximos, que realmente es su obligación, de acuerdo a la ley, el artículo 19 de la ley 065. Sin embargo, en lugar de cumplir su obligación legal, el gobierno lo envió este proyecto a la Asamblea Legislativa y envió un proyecto de ley que ahora es conocido como la 035, uh-huh, bastante ofensivo para los principios constitucionales, para los derechos de los trabajadores y para la propia dignidad de toda la población, pues ahí se señala que personas de 65 años o más deberán, dice, o sea, que es imperativo y obligatorio acogerse a la jubilación, y de no hacerlo tendrán que ir a una revisión médica, etcétera, ¿no? Es como una sanción esa revisión médica y no como un proyecto ligado al tema de salud, que además en este tipo de leyes, o sea, si pensamos racionalmente, una ley dedicada al tema de jubilación termina hablando de salud, es para nosotros un absurdo y una irregularidad, una incongruencia jurídica. Pero bueno, está ahí y para ser más groseros, uh-huh, incorporan además en ese artículo el hecho de decir que autoridades electas y autoridades designadas, sean estas a dedo o por otros criterios, podrán superar fácilmente esta edad. O sea, ellos son bolivianos de primera categoría que por supuesto no jamás envejecen, jamás tienen problemas de
de lucidez y todo aquello, por tanto ellos pueden trabajar hasta la edad que se les antoje. Bueno, bajo esa lógica, obviamente muchos sectores se han opuesto, hasta ahora las movilizaciones estaban continuando, la Asamblea Legislativa ha dicho que van a recibirlos para ver si se pueden modificar, bueno, sería hasta una palabra o un par de, o una línea que se deba modificar y supongo que se podría avanzar, pero el gobierno en realidad está en un ánimo conflictivo, en un ámbito de conflictividad, de enfrentamiento, y por tanto no tiene ni la menor intención de superar esto, y parece que solo está dando largas, está haciendo que pase el tiempo para que, bueno, no se pague ni siquiera unos centavos más para la gente que beneficie, y tampoco se supere este tema del atropello a derechos laborales, constitucionales, etcétera, que, y hay que decirlo, no es solo perjudicial para las personas que en este momento tienen esa edad, sino sobre todo para la gente joven, ¿no? Porque la gente joven a esa edad llegará a aportar máximo unos 20, 22, 25 años, exagerando, porque la situación del empleo en la actualidad es muy diferente, ¿no? Eso. Para empezar. Bueno, Federico Celada con nosotros, investigador de la organización Flora Tristán para la Seguridad Social. Federico, nosotros estábamos viendo justamente en redes sociales lo que comparte la organización. Se habla de este tema de una renta mínima digna. Antes de hablar quizás de cómo sería una renta mínima digna, ¿cuál es la realidad actual en cuanto a la renta mínima de que puede alcanzar un jubilado? En cuanto quizás a algunos detalles, algunos de números quizás que se tiene como investigaciones a propósito del tema. Correcto. Se tienen jubilaciones muy deplorables, se habla incluso de rentas de hasta 400 bolivianos. Según la ley, el monto mínimo a pagar después de 10 años de aporte, que son 120 cotizaciones mensuales, el monto es 640 bolivianos, es decir, ese monto para un mes es imposible que alcance a cualquier persona. 640 bolivianos, sí. En el proyecto de ley que ha enviado a la Asamblea Legislativa, el gobierno plantea subir de 640 a 720 bolivianos, es decir, un incremento de 80 bolivianos para este monto, que ya es muy exiguo, como decíamos al principio, que es un monto que imposible que una persona, así sea sola, etcétera, pueda vivir con ese monto, ¿no? Ahora, siga adelante. No, ese es el tema de fondo. Entonces, claro, a partir de eso nosotros hemos planteado que debe haber criterios de razonables, digamos. En ese sentido, se ha planteado que debamos ligarnos, como al principio de la ley 065, a parámetros en relación al salario mínimo nacional, que tampoco es una maravilla en Bolivia, pero que estamos hablando de 2.362 bolivianos. Entonces, a los 10 años, este monto de renta mínima, que ninguna persona jubilada debería tener menos de eso, es de el 70% del salario mínimo nacional. Estamos hablando de alrededor de 1.662, 63 bolivianos. Entonces, obviamente, esa cifra, si bien no es demasiado alta, ni podemos decir que pueda satisfacer muchos requerimientos, es el doble de lo que está planteado, más del doble de lo que está planteado el gobierno, y que en ese marco, cada vez que haya incrementos del salario mínimo vital, ese monto mínimo debería ser también subido en esa misma dimensión, es decir, siempre debe ser conservar el 70% del salario mínimo nacional, ¿no? Entonces, esa es una relación ya para el tiempo, no solo para este periodo, y debería ser el monto mínimo, y de ahí para adelante, de acuerdo a los años de aporte, ir subiendo. Bien, ahora estábamos viendo también que la organización Flora Tristán pues comparte ahí en espacios, en talleres, junto con algunas otras organizaciones,
trabajadores, trabajadoras. ¿Qué se puede recoger quizás justamente en torno a esta línea del tema de las pensiones, de la seguridad social? ¿Cómo la gente se manifiesta en torno a este tema, señor Celada? Sí, mira que hemos estado en Trinidad, hemos estado en Santa Cruz, reunidos también con los jubilados, algún otro sector de profesionales, en Cochabamba varias veces, hemos estado también, por supuesto, aquí en La Paz, y la receptividad es muy buena, es realmente grato saber que la gente quiere y busca salidas a un tema que es muy preocupante, porque todos vamos a llegar a la tercera edad y en ese sentido merecemos que en ese periodo de la vida tengamos condiciones adecuadas para nuestra existencia. Entonces, hemos tenido muy buena receptividad de sectores, tanto de profesionales como de trabajadores manuales y también de los propios jubilados. La última actividad que realizamos en la ciudad del Alto, una actividad con los jubilados que estuvo bastante concurrida, pues nos evidenció que en realidad hay muy poca información respecto a cómo se maneja el régimen de pensiones, el sistema integral de pensiones en Bolivia. Todo es secretismo, todo es oscuridad, y cuando uno saca el reporte de la actualmente gestora, no se reflejan cifras reales, verídicas de con cuánto las personas se van a jubilar, etcétera. Por tanto, se requiere socializar bastante, pero además estamos pensando que deben haber mesas de concertación entre trabajadores manuales, profesionales y jubilados para lograr un proyecto de consenso, y ese proyecto de consenso tramitarlo en la Asamblea Legislativa. El propósito entonces que tenemos es lograr un nuevo proyecto que salga y surja de las necesidades, inquietudes y preocupaciones de los propios trabajadores, que son finalmente los que aportamos mes a mes, y esos cerca de 26 mil millones de dólares es en realidad nuestro dinero, no del Estado, no del gobierno, y por tanto nos corresponde a nosotros tomar las decisiones centrales para ver cómo se usan esos recursos y cómo es que vamos a lograr una jubilación digna. Ahora, señor Celada, ¿cuál es el análisis quizás que se puede hacer respecto a esta situación que se reclama, ¿no?, de esta propuesta normativa que aparentemente pretende jubilar de manera obligatoria a las personas al cumplir los 65 años? ¿Hay alguna intencionalidad, alguna razón que se puede leer detrás de esto? Por supuesto que sí. En realidad yo veo dos razones. Una es que el gobierno quiere ahorrarse recursos y lo ha logrado todo este año, porque en realidad la norma dice que cada 5 años podrá subir los límites del Fondo Solidario. El 2022 tenía que incrementarse este monto. Estamos a 2024 y el gobierno no ha incrementado un centavo, pero ni un centavo, a estas rentas paupérrimas que se están cancelando. Entonces, el gobierno se ahorra recursos, eso le permite reducir el déficit fiscal a costa, pero del sufrimiento de estos, de la mayoría de esta población, más de 220 mil jubilados que tenemos en Bolivia de este régimen, y que no cuentan con ese incremento. Sin embargo, el costo de vida estos últimos años se ha ido incrementando de forma significativa. Entonces, lo que está haciendo el gobierno en concreto es un empobrecimiento de toda esta masa de personas que, por el contrario, requieren y merecerían una vida digna. Esto es, por un lado, se está ahorrando dinero, por el otro, está generando conflicto, y el conflicto le sirve para acusar, para perseguir, para prolongar las cosas y para usar como discurso de que todos son culpables menos el propio gobierno. El gobierno vive en medio de conflictos, los provoca y no los resuelve, pero después se victimiza y dice que todos los males de la economía, de la sociedad, son producto de que hay movilizaciones, de que hay gente que se opone, etcétera. Entonces, eso es lamentable de un gobierno
que está ahí precisamente no para generar conflictos, sino para generar soluciones, y eso es lo que no se está evidenciando en este momento. No hemos visto ninguna apertura de solución por parte del gobierno. Ya se envió un proyecto de ley bastante elaborado por parte de los docentes del sistema de la Universidad Boliviana, no solo de la Universidad de La Paz, sino de las 11 universidades públicas, y el gobierno lo único que hizo sobre esta propuesta es rechazarla. No planteó mesas de discusión, no se plantearon análisis técnicos, sino una de las viceministras mandó una carta diciendo que como está vigente la ley 065, no se puede atender estas modificaciones. Un absurdo, digamos, en términos de lo que se está planteando, porque este proyecto de ley 035 es una modificación a la ley 065, por lo tanto, pueden haber proyectos mucho más y mucho mejor elaborados y que respondan más a las necesidades de los trabajadores antes que las necesidades del gobierno, de la banca o de la gran empresa, ¿no? Perfecto. Federico Celada, investigador de la organización Flora Tristán para la Seguridad Social, para cerrar este contacto telefónico, ¿qué mensaje quizás se le puede dejar a las trabajadoras, a los trabajadores, a los jubilados, jubiladas también, a propósito de este tema, ¿no? de la renta y también la necesidad de una renta mínima digna? Claro que sí, necesitamos la unidad de todos los sectores, de todas las personas, más allá de las diferencias regionales, de si son trabajadores manuales o intelectuales, o si son activos o jubilados. Es la unidad de nuestras organizaciones y de nosotros mismos a partir de intereses de los propios trabajadores, los que van a permitir una verdadera modificación, un cambio de la ley. En realidad queremos nueva ley de pensiones y que sea lograda, impuesta, si vale el término, a la Asamblea Legislativa, pero desde la perspectiva, reitero, de la necesidad y derechos de los trabajadores. Entonces, ese es el horizonte que debemos darnos en el marco de la gran unidad entre todos los trabajadores activos y pasivos y trabajadores manuales y intelectuales. Perfecto, señor Celada, muchísimas gracias y hasta otra oportunidad. Un gusto, Julio, encantado de conversar contigo sobre este tema. Hasta pronto. Hasta pronto, entonces, ahí estaba con nosotros conversando este investigador